Buenas tardes, mi nombre es Gina Paola Andrade Pérez, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. Hoy estaremos explicando mediante 4 mapas conceptuales los paradigmas de la complejidad y acción psicosocial. Este trabajo es presentado al tutor Angie Carvajal Mojica del curso Modelo de Intervención Psicológica. A continuación daremos inicio a las explicaciones. En la lectura 1 hablamos de lo que es la interdisciplinaridad, que es la comunión entre dos o más disciplinas que se unen para estudiar y evaluar y tratar una situación específica. Partimos de varias ideas. La primera idea es que el mundo se ha venido realizando ajustes en el sistema escolar para que la adecuación responda de la misma manera, sin distinción de raza, sexo, religión, cultura. Una de las primeras razones es que el ser humano tiene sus experiencias, a partir de ella adquiere el conocimiento y por tal motivo cada persona tiene su percepción y ninguna es igual. Unos ejemplos son las costumbres que nos son dadas por el entorno. La segunda razón parte de las necesidades de cada ser humano, varía dependiendo de su condición, la cual debe ser una herramienta más para conocer desde el testimonio de otra visión de la vida. Por ejemplo, las personas invidentes ven el mundo desde otra perspectiva. El poder conocer estas percepciones es beneficioso. Y la tercera razón son los ajustes de la educación que son necesarios para que sea favorable. Uno de los ejemplos es la adaptación de métodos de aprendizaje que se le han facilitado a las personas con necesidades especiales. Partimos de la segunda idea, que es la interacción con el entorno, que es la clave para adquirir capacidades de participación para la vida. Una de las primeras razones es que la escuela y el hogar son los principales entornos que permiten que el ser humano pueda adquirir dichas cualidades. Por un ejemplo, en los preescolares es el puente para que los niños adquieran las habilidades sociales y motrices. La segunda razón parte de que tan protector o qué tanto es el riesgo en el entorno depende de la personalidad de la persona. Un ejemplo es un hogar con disfuncionalidades crece en personas directamente disfuncionales. La tercera razón viene siendo las habilidades sociales, que permiten que el ser humano tenga una interacción adecuada y puedan compartir ideas y pensamientos de manera asertiva. Un ejemplo, las habilidades sociales importantes que se deben adquirir como trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación asertiva, entre otras. Partimos con la tercera idea, que es la habilidad social de trabajo en equipo y se adquiere con la interacción constante de grupos adecuados. Una de las primeras razones es que el trabajo en equipo se necesita en la vida diaria, sí o sí. Un ejemplo, el trabajo en equipo facilita muchas de las acciones de los trabajos. La otra razón es el tener la capacidad de compartir la posición y pensamientos. Es un factor determinado en todos los entornos. Es provechoso. Ejemplo, la interdisciplinariedad es la suma de todas las opiniones. Y la razón 3 vendría siendo: para que las interdisciplinariedades funcionen debe haber un mismo compromiso de todas las personas en conjunto. Un ejemplo son los sistemas que funcionan de manera adecuada cuando todas sus partes cumplen sus funciones como tiene que ser. La salud mental desde la transdisciplinariedad y el modelo integral de José Domingo Flores Moreno es un texto que profundiza en la comprensión, la promoción de la salud mental desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria. El autor argumenta que la salud mental no puede ser entendida de manera aislada, sino que debe ser analizada desde una interconexión de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Flores Moreno destaca la importancia de la colaboración entre diversas disciplinas como es la psicología, la medicina, la sociología y la antropología, para abordar los desafíos complejos relacionados con la salud mental. Propone un enfoque integral que busca comprender la interacción de estos elementos en la formación y preservación del bienestar mental. El autor subraya la necesidad de adoptar estrategias preventivas y de promoción de la salud mental en lugar de centrarse únicamente en la atención del trastorno mental.
Una vez que se manifieste, aboga por una visión proactiva que fomente la resiliencia y el equilibrio emocional desde edades tempranas, así como la creación de entornos sociales y culturales que favorezcan el desarrollo de una buena salud mental. En el resumen, el texto de Flores Moreno ofrece una perspectiva integral, transdisciplinaria de la salud mental, resaltando la importancia de la colaboración entre disciplinas, áreas del conocimiento y proponiendo una aproximación preventiva para proponer el bienestar psicológico y emocional de la sociedad. Partimos de varias ideas. La primera idea propone que la salud mental debe ser entendida de manera global, para entender que hay que tener en cuenta los factores sociales, culturales, biológicos y psicológicos. Dice, la razón 1 es que la cultura es uno de los factores más determinantes en la adquisición de las costumbres y las creencias de los seres humanos. Un ejemplo, la religión normalmente está dada por la cultura, como los hindú como los hindú con Alá. La razón 2, lo biológico, también afecta directamente la salud mental. Hay condiciones con las que el ser humano nace, ejemplo, hay factores congénicos que predisponen la aparición de la depresión. Y la razón 3, el tener una mirada general del ser humano como ayuda a entender todos los aspectos. Ejemplo, en las entrevistas de trabajo preguntas acerca de todos los aspectos de la vida de la persona, como la intención de conocer cuáles son sus condiciones. En la segunda idea partimos de trabajar con los escenarios de la salud mental de una manera preventiva y no solo para tratar los problemas mentales. Una de las primeras razones que, a pesar de la presencia de los trastornos, es cada día más latente, se debe trabajar para la prevención de la presencia de ejemplos. Es importante que el ser humano tenga espacio para poder hablar sobre sus sentimientos y emociones. La segunda razón vendría siendo la prevención, que ayudará a que minimice los problemas de salud mental. No hay que esperar a que algo esté presente para combatirlo. Y la tercera razón vendría siendo la creación de cátedras sobre salud mental, gestión de las emociones, ha impactado significativamente en la disminución de los problemas mentales. Un ejemplo de esto vendría siendo en que en diferentes países del mundo se han adaptado diferentes alternativas para que los jóvenes aprendan a conocer sus emociones y la gestión de mejor manera. La tercera idea, debemos trabajar en la forma de mejorar la salud mental. Debe ser un trabajo articulado entre varias disciplinas, como por ejemplo la sociología, la psicología, la medicina y la antropología, entre otras. Partimos de 3 razones. La primera es que el ser humano es tan amplio que es importante verlo desde todos los panoramas, aspectos de su vida. Ejemplo, conocer su entorno, su infancia, sus gustos, sus miedos y su historia. En la razón 2, en la idea 3, para trabajar mejor sobre la salud mental, debe ser un trabajo articulado entre varias disciplinas, como por ejemplo la sociología, la medicina, la antropología y la psicología, entre otras. La primera razón parte de que el ser humano es tan amplio que es importante verlo desde todos los panoramas y aspectos de su vida. Por ejemplo, conocer su entorno, su infancia, sus gustos, sus miedos, su historia. La segunda razón parte que es imposible estudiar al hombre desde una sola disciplina o área. Se queda corto frente a la variedad de experiencias y situaciones que puede vivir una persona. Por ejemplo, no es igual estudiar una persona de la ciudad a entender la percepción de una persona que creció en los pueblos o en la selva. En la razón 3 partimos de que el estudio para el ser humano es más enriquecedor si se hace completo. Ejemplo, la visión holística son las que dan resultados concretos. En la lectura número 3 hablamos sobre la reflexión acerca de las investigaciones universitarias desde la perspectiva de la teoría de la complejidad. Se encuentra escrito por los autores, la doctora Victoria Puente de la Vega, el máster Nicanor Manaula, el doctor Francisco Ganga Contreras y la doctora Gwendolyn Margarita Suárez Anaya. Aborda el enfoque de la teoría de la complejidad
en el texto de las investigaciones universitarias. Los autores proponen que la teoría de la complejidad ofrece una perspectiva más adecuada para abordar los desafíos actuales de la investigación en los entornos universitarios. Argumentan que esta teoría reconoce la interconexión y la interdependencia de múltiples factores en los procesos de investigación y sugiere que las investigaciones deben ser entendidas como sistemas dinámicos y adaptativos. Además, resaltan que la teoría de la complejidad promueve una visión holística que considera que no solo los elementos individuales de un estudio, sino también las relaciones y patrones emergentes que surgen de la interacción entre ellos. Esto implica que los investigadores deben adoptar un enfoque más flexible y abierto a la incertidumbre y a la diversidad de sus métodos y enfoque de investigación. En resumen, este artículo plantea que la teoría de la complejidad proporciona un marco conceptual valioso para la investigación universitaria al reconocer la naturaleza de interconectada y dinámica de los procesos de investigación y al fomentar una perspectiva integral que va más allá de las aproximaciones tradicionales académicas. Comparte 3 ideas, donde la primera es que los seres humanos no somos elementos fijos, sino que somos cambiantes y adaptativos, y se basa en 3 razones. La primera razón plantea que los seres humanos son cambiantes a partir de las experiencias diarias. Ejemplo, diariamente los seres humanos tenemos experiencias que pueden cambiar sin lugar a dudas nuestra percepción. La segunda razón plantea que el ser humano es impredecible y cambiante. Ejemplo, las etapas de la vida del ser humano, adolescente, infancia y la adultez. Y la tercera razón plantea que el ser humano puede llegar a adaptarse en cualquier contexto. Ejemplo, las personas que viven en un clima frío se adaptan a ellos, que llegan al punto de sentirlo normal. Una cuarta razón puede ser que el ser humano tiene cambios, sino la vida en sí. Por ejemplo, los cambios climáticos se han generado catástrofes que han cambiado totalmente el giro de la vida de las personas. La segunda idea de esta teoría de la teoría de la complejidad, da la flexibilidad de entender en gran medida la visión del ser humano. La primera razón plantea que el momento de estudiar está abierto a modificaciones y adaptaciones debido a la presencia de múltiples experiencias. Un ejemplo, puede que la visión de hoy no soy la de mañana en el individuo, no es la de mañana. La razón 2 es adecuada a él estudio del ser humano, ya que, como se ha mencionado anteriormente, este es constante, permanente movimiento. Ejemplo, día a día el ser humano tiene nuevas experiencias. Y la razón 3 parte del holístico, permite que tengan en cuenta hasta la razón que se considere sin sentido, y puede que esa sea la explicación a muchos aspectos. Ejemplo, muchas veces no se tienen en cuenta los aspectos inconscientes del ser humano, y eso es lo que generalmente mueve la conciencia. La idea 3, el estudiar las relaciones y el entorno del ser humano es un acierto. Parte de 3 razones. La relación también se define como muchos aspectos de la conducta del ser humano. Ejemplo, las relaciones con los padres, condiciona la conducta de los hijos. Y la razón 2, en ocasiones el error no se encuentra en la persona, sino en las relaciones interpersonales que se dan de manera equivocada, y eso determina las acciones y conductas negativas. Un ejemplo de esto es cuando se tiene la relación tóxica. Al estar con alguien manipulador, genera en nosotros malas acciones hacia diferentes aspectos. Y la razón 3 es que el entorno en el que crecemos simplemente nos condiciona de manera positiva o negativa. Ejemplo, las personas que crecen en barrios donde predomina la violencia y el consumo de sustancias normalizan este tipo de conducta y las adquieren. La lectura número 4 trata de las vicisitudes de los proyectos institucionales de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia. Se encuentra escrito por los autores Juan David Padilla Gómez, Laura Arroyave Pizarro, Girley Montoya Betancourt y Alejandro Muñoz. Aborda los desafíos y las transformaciones experimentadas de los proyectos institucionales destinados a la atención psicosocial de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El estudio examina cómo estos proyectos han evolucionado en respuesta a las cambiantes dinámicas del conflicto y las necesidades de la víctima. Se destacan las tensiones y los ajustes que enfrentan las iniciativas institucionales en su intento por abordar la complejidad y la diversidad de las experiencias traumáticas de las víctimas. Los autores subrayan la importancia de una adaptación continua y la mayor flexibilidad en los enfoques y estrategias de intervención. Dada la dinámica y la variedad de contextos en que estos proyectos, también se enfatiza la necesidad de una mayor colaboración entre las distintas instituciones y actores involucrados en la atención de las víctimas. En conclusión, el artículo examina cómo los proyectos institucionales de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia se han enfrentado y adaptado a los desafíos cambiantes del contexto, resaltando la importancia de la flexibilidad y la colaboración interinstitucional y la atención de las víctimas. Parte de 3 ideas, ¿cierto? La primera, todas las personas, a pesar de vivir una misma situación, tienen experiencias y percepciones diferentes. Una de las razones es que aunque 2 personas pasen por exactamente la misma condición, no asumen la situación de la misma manera, debido a las experiencias previas y a la percepción adquirida anteriormente. Ejemplo, 2 víctimas del conflicto armado no asumen o gestionan todas las experiencias negativas de la misma manera. A una puede que le afecte mucho más que a otra. Otra razón es que la infancia determina en gran medida la manera en la que enfrentamos las situaciones negativas. Por ejemplo, el aprender desde pequeño a gestionar las emociones permite que podamos trabajar de una mejor manera. Otra razón es la crianza. La crianza es el factor que determina para poder lidiar los problemas que se nos presentan en la vida diaria. El entender desde pequeños que los problemas se resuelven, aunque se pongan difíciles la situación, es importante. La segunda idea parte que día a día se conocen diferentes situaciones que vive el ser humano y nunca dejan de sorprendernos. Parte de 3 razones. La primera es que todas las realidades son diferentes. Ejemplo, mi realidad no es ni simular a la no es de simular a la de ninguna persona. Segundo, ni siquiera los hermanos tienen la misma manera de lidiar las situaciones, es decir, que todos tenemos una manera diferente de ver situaciones. Ejemplo, la percepción humana es única. La razón 3 es que el ser humano es tan cambiante que se podría estudiar día a día y no se dejaría de encontrar cosas nuevas. Ejemplo, la visión y la percepción del ser humano es infinita. Y la idea 3 parte de la manera psicosocial de estudiar estos conflictos y las personas relacionadas con ellos. Es cambiante y adaptativa. Parte también de 3 razones, y la primera es que debido a la versatilidad de que son las personas, ejemplo, la manera en que abordamos a una persona no será la misma en la que abordemos a los demás. La segunda razón es el tiempo de abordaje de cada experiencia personal. Seguro varía el tiempo, ya que no todas las personas se abren de la misma manera. Ejemplo, el abordaje de la persona puede durar 45 minutos y la de la otra puede durar una semana completa en diferentes secciones. Y la razón número 3 es que en estos casos es importante mantener la flexibilidad. La razón 2, el tiempo de abordaje de cada experiencia personal seguro variará en tiempo, ya que no todas las personas se abren de la misma manera. Ejemplo, el abordaje de una persona puede durar 45 minutos y el de la otra puede durar una semana completa en diferentes secciones. Entre la razón 3, en estos casos es importante mantener la flexibilidad del día a día. Se presentan situaciones diferentes desde el estudio deben ser aceptadas y tomadas en discreción. Ejemplo, en estos contextos suceden cosas muy fuertes, por lo tanto hay que mantener la mente abierta a todo lo que pueda llegar a suceder.